cuando yo me convertí al Señor, cuando le entregué mi vida al Señor, que no me fue fácil, porque muchas veces nosotros como cristianos contamos nuestro testimonio al mundo, pero se lo hacemos demasiado resumido. Entonces dicen, qué bárbaro, estos cristianos de la noche a la mañana se convierten así. Y no es fácil, en la vida real no es fácil esto para nadie. Ni siquiera cambiar de trabajo. Ellos mismos deben pensar, para mí cambiar de trabajo es un estrés. Y esta gente me dice que de la noche a la mañana Dios lo cambió. Bueno, no es así. Nosotros lo contamos demasiado rápido. Yo tuve que transitar un desierto para entregarme al Señor. A mí me secuestraron en México y yo sé que ustedes conocen la historia. No voy a entrar en esa historia. Quiero llegar solamente a ese lugar. Después de muchos años de abrir show para Soda Stereo, Rata Blanca, Animal, Skid Row, Biohazard, Sepultura, Kiss, Marilyn Manson, toqué con millones de bandas por el mundo. Pero en esa noche cuando me secuestran y el secuestrador pone el arma en mi cabeza y me pregunta, ¿crees en Dios? Cambió mi vida. Ahora, yo no me entregué a Dios, cambió mi vida. Y cambió mi vida, y esto quiero que lo escuchen las madres, porque Dios me fue a buscar. Por eso cambió mi vida. Hay muchos testimonios hermosos y yo los respeto porque son lo más grande que puede tener un ser humano. Cada persona se merece tener su testimonio, su relación con Dios, pero su testimonio con Dios. Mi testimonio no te sirve de nada. El testimonio de Pablo Olivares, a pesar de que muchos jóvenes digan, gracias a usted, hermano, bueno, bárbaro, pero Dios quiere que vos tengas tu testimonio con Él. Mi testimonio te va a durar una semana, 2 días, va a pasar. Pero te vas a quedar vacío si no tenés un encuentro personal con Jesús. Entonces tuve que transitar porque yo llegué de la basura, llegué de lo que estaba buscando, pero había nacido en un hogar cristiano. Y yo pensé que mi enemiga era mi mamá, porque todo me decía que no. Esos amigos, no. Esos lugares, no. Y cuando uno es adolescente, lo dije el otro día en la radio, el adolescente adolece, significa falta de conocimiento, de experiencia. Por más que tu hijo a 2 kilómetros por hora vaya con la computadora mostrándote que puede hacer miles de cosas y vos no sabés ni cómo prender el televisor como madre, no tiene la experiencia que tenés vos. Ahí están todas las madres diciéndome que sí, porque no pueden prender el televisor. Está muy bien, mi mamá tampoco lo puede prender. Le digo, mami, grabá, y está el play así enorme, grandote, y me dice, no entiendo. Y hay 4 botones nada más, pero las amamos. Y entonces fue un transitar y yo estaba en mi casa y acababa de llegar de México de un evento para la MTV. Yo sé que los jóvenes entienden de lo que hablo, era en el Estadio Azteca, 80.000 personas, y me secuestran y este señor me habla de Dios, una persona que eran 5 hombres más, pero este muchacho me dice, nosotros hace 2 semanas salimos de la cárcel y no tengo para el vicio. No tenía para las drogas, entonces habían planeado el secuestro. Muchos pastores se acercaron a mí, ya tengo casi 8 años de ministerio, y me dijeron, a vos te secuestró Dios. Y hasta el día de hoy estoy convencido de que fue así. Pero yo me hacía la pregunta, cuando esta gente me libera, él me pregunta, ¿crees en Dios? Y yo estaba arrodillado y me tocaba morir. Lo peor de todo que era tan egoísta. Yo pensaba primero en mí, segundo en mí, tercero en mí, cuarto, siempre en mí. Aparte de ser argentino, pensaba en mí. Un poquito más. Y dije, bueno, voy a morir como quiero morir. Y hay algunas madres que se acercaron en México y me dijeron, pero eso no puede ser, hermano, porque uno buscó a Dios. ¿Saben qué pasa? Que cuando uno está vacío y alejado de Dios por tanto tiempo, no te acordás de Dios. No lo podés buscar porque no lo conocés. ¿Cómo vas a parar a las 4 de la mañana y pedirle ayuda a un vecino que está ahí enfrente si no te conoce? Le vas a abrime la puerta, que está lloviendo, se me pincharon las ruedas del carro. Te va a decir, no, salí de acá. ¿Qué sé yo si me vienen a robar o no? Bueno, no podés hacer eso con Dios si no tenés una relación con Él, pero Él sí te ama y Él está ahí. Él sí está ahí. Entonces no es un testimonio extremo en el cual vos decís, bueno, tuvo un accidente y fue muy fuerte y quedó mal. Entonces Pablo Olivares, en el peor de sus momentos,
en el hospital le pide ayuda a Dios. No, era tan necio que en el peor de los momentos yo quería morir así. Dije, bueno, voy a morir como un rockero, mañana va a decir, en el diario, en el Clarín de Argentina, de Buenos Aires, de Argentina, murió el cantante de Halógena en México. Y en México iba a decir, murió rockero argentino antes del show de la MTV. Así de egoísta. Tenía 2 hijos, 2 bebés, pero no me importaba, porque estaba primero mi carrera. Y ustedes dirán, pero ¿cómo lo educó esa madre si era en un hogar cristiano? Encima, imagínense, mi mamá y mi papá vienen de una iglesia súper conservadora. Creo que debe ser la más conservadora de todas. No voy a dar el nombre, pero imagínensela ustedes. Imagínensela. Quizás es tan conservadora que hasta ni se la imaginan de qué iglesia viene mi familia. De tan conservadora que es. Entonces yo tenía todos los principios acá, pero no acá. Acá no estaba Dios. Acá estaban los deseos del mundo. La platita. Acá estaba la plata. Acá estaba la plata, el éxito, el aplauso del mundo. Eso era lo importante. Y las madres sufren esto porque lo ven en los hijos. Mi papá me decía, tu madre, tené cuidado con tu madre que tiene un sexto sentido terrible, me decía. Y yo tenía 13, 14 años y yo adentro mío decía, no, mi mamá no tiene sexto, tiene séptimo, octavo, noveno, 200 sentidos tiene esa mujer. Por eso yo le aconsejo a los maridos que cuando entren a la casa, entren con la cabeza gacha. Hasta que llegan a la heladera y comen algo, ahí te cambia la cara y tu mujer nunca va a descubrir dónde estuviste. Porque si te agarra de frente y te mira, la mujer tiene ese don. Te ve los ojos y dice, ¿qué hiciste? Decime qué hiciste. Son terribles. Pero bueno, las amamos. Y realmente este hombre me vuelve a preguntar, ¿crees en Dios? Y yo adentro mío pensaba, yo no tengo nada que ver con Dios. Me fui a los 15 años de mi casa, pasaron casi 13, 15 años más, me casé, tengo hijos, no tengo nada que ver con Dios. ¿Quién es Dios? Este señor mata gente porque durante las 8 horas que estuvimos de golpes, insultos y otras cosas que no vienen al caso, nos contaban lo que habían hecho y nos amedrentaban y llamaban a la compañía, querían $20,000 del rescate del secuestro, enloquecido. Él no tiene nada que ver con Dios, yo no tengo nada que ver con Dios. ¿Por qué me pregunta esto? Y me quedé seco, yo sentía los latidos de mi corazón en mi boca, la boca me hacía tuc, 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 tuc. Y me tapé la cara y de adentro mío salió a decirle, sí, creo. Y ahí me asusté, dije, uy, ¿qué le dije a este muchacho? Y me tapé. Estoy más tatuado de lo que ustedes ven. Y en ese momento tenía los pelos de todos colores y tenía todo piercings en la cara. Para los que no entienden lo que es la palabra piercing, es tener aros, pero en la nariz, en la boca, en los ojos, todos lados. Así que imagínate, estaba el secuestrador y el rockero teniendo una charla. ¿Crees en Dios? Sí, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo andás? El domingo nos vemos. Así estábamos los dos. Y yo me asusto y digo, ¿por qué le dije que sí? O sea, ¿de dónde me salió decirle que sí? Bueno, hermano, yo quise tapar con sexo, drogas, rock and roll y fama todo lo que me enseñó mi mamá. Dice, instruye al niño en su camino, mas cuando fuere viejo no se apartará de ello. Y ustedes aplauden, pero nosotros los seres humanos nos apartamos de eso. Entonces, yo me hago la pregunta, ¿la Biblia está equivocada? Porque dice, instruye al niño en su camino, mas cuando fuere viejo no se apartará de ello. Pero ¿saben qué? No está equivocada, porque dice, instruye al niño en su camino. Instruir, educar. La educación es lo que no se va a apartar. La enseñanza no se va a apartar. El ser humano se aparta, pero la enseñanza no se va nunca más. Y por más que la quieras tapar con toda esa basura que la querés tapar, ahí está. El ser humano se aparta, pero la enseñanza no se va nunca más. Y por más que la quieras tapar con toda esa basura que la querés tapar, ahí está. Y en el peor momento de tu vida es donde renace.
Y ahí estaba, me salió de adentro, me salió a decirle, sí, creo. Yo que era el más diabólico, hacía las cosas más locas, porque encima los cristianos cuando nos queremos hacer los malos, somos más malos que los del mundo, ¿eh? A nosotros los cristianos no nos gana nadie. Así que me tapo la cara y él me dice, me hace así con el arma, me dice, si me hubieras dicho que no, te hubiera matado. Y yo me quedé, yo estoy loco. Me acaba de perdonar la vida porque le dije que sí, que creo en Dios. O sea que... Y me puse a llorar. Y el resto de la banda, porque estábamos todos secuestrados, todo el grupo, comenzamos todos a llorar y ellos empezaron a pelear entre ellos. Los secuestradores empezaron a discutir entre ellos, ¿por qué no lo mataste? Y se peleaban y se insultaban. Y nosotros llorábamos. Yo no sé por qué lloraba el resto de mis músicos, pero sí les puedo decir por qué lloraba yo. Yo lloraba porque no entendía por qué Dios me perdona a mí. Y ustedes me dirán, ¿y cómo lo sabe si este muchacho se fue a los 15 años de su hogar y de la iglesia? Bueno, pero el que nace en la iglesia tiene esa ventaja. Yo sé quién abrió el Mar Rojo. Y yo sé qué ridículo pudo ser para todo el pueblo de Israel ver que se abriera el Mar Rojo. Así que lo ridículo que estaba viendo yo en ese momento, me decía, esta ridiculez, estas ridiculeces, esa ridiculez que ustedes están viendo ahí, ese templo hermoso, para el mundo es una ridiculez. Pero Dios levanta ese templo. Y ahí estaba la ridiculez. Me estaba salvando la vida y lo sentí físicamente. Y ya cuando yo sentía ese calor en mí, ese abrazo de Dios, no me podía contener. Ya no era algo mental, era algo físico. Y nos sacaron por la favela, porque era una favela. Ni siquiera la policía podía entrar ahí, era ridícula la charla que tenía él con la gente de la compañía discográfica, porque le decía, le vamos a mandar a la policía. Y él los insultaba y le decía, si acá la policía no entra. Y ustedes saben bien, hermanos, que hay lugares donde la policía no entra. Nos dejaron libres 2 horas después y en un descampado todo, no se veía nada, estaba cerrada la noche. Y nos dijeron, bájense y empiecen a caminar los 4 y no se den vuelta. Y yo dije, bueno, acá nos van a dar pum, 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 pum. Pero ¿saben que lo loco de todo esto? Que yo sentía paz. Hacía 10 horas atrás era el rockero más diabólico, pero en ese momento sentía paz y me sentía como un bebé, todo como, Señor, me viniste a buscar, ¿por qué? Y me empezó a traer mucha angustia, me empezó a traer un pesar. Y usted dice, ¿cómo puede ser? Paz y angustia, sí. Eran momentos donde eran momentos de paz y momentos de locura total, porque el amor de Dios te trae una locura total. Porque no tenemos la capacidad para entender el amor de Dios. No tenemos capacidad, yo no tuve la capacidad para entender el amor de mi mamá. Yo pensé que era mi enemiga. Y lo único que quería mi mamá era preservarme. Pero mi hermana me dice, yo cuando volví, me separé de la banda esa noche, nos peleamos. Yo le dije, chicos, ¿saben qué pasa? Es que en Argentina se usa la palabra zafé. Yo no sé si se usa acá en Paraguay, pero en Argentina se usa la palabra zafé. Y ellos dijeron, nosotros zafamos. Y yo le dije, yo no zafé. A mí Dios me tiene atrapado. Y yo me voy. Entonces me tomé un avión, abandoné la banda y mi manager a los gritos, que sigue siendo actualmente el manager de Rata Blanca y Ataque 77, me grita, me dice, vos no te podés ir de acá porque vos sos un hombre y como hombre tenés que hacer las cosas que tenés que hacer. Yo creo en la Virgen y no por eso dejo de hacer las cosas que tengo que hacer. Y yo le dije, yo también creo en la Virgen y respeto a la Virgen porque es la madre de Jesús, pero está Dios hoy conmigo y yo me voy. Mis problemas y tus amenazas de juicio, porque me decía que Fonovisa Televisa de México me iba a hacer juicio. Yo dije, esos juicios los va a resolver Dios. Y me sorprendía, porque de mi boca solamente salían malas palabras, pero esa noche empezó a cambiar mi vocabulario.
Ese es Dios. Pero eso no significa que te entregues a Dios. Eso significa que viene Dios y te toca así. Y te hace en el hombro. Volvé, vení. Y yo me preguntaba por qué a mí, así que me tomo el avión y lloraba. Me tocó por Aerolois boliviano. Yo veía a las azafatas desesperadas a ver un tipo todo tatuado, imagínese, pastor, todo tatuado, pastora, y con los pelos de colores. Y entonces las azafatas decían, ¿por qué llora el rockero? Imagínense. Este extraterrestre que está sentado acá, con todas esas cosas colgando y lloraba. Entonces me traía papel, en un momento me trajo papel higiénico, ya no sabía qué hacer la mujer. Desesperada. Llegué al aeropuerto en Bolivia, tenía que esperar 2 horas, y yo llorando, pidiéndole a Dios, permitime recordar todos los pecados, porque te quiero pedir perdón por todo. Yo no sé si alguna vez ustedes vivieron esto, pero cuando uno se reencuentra con Jesús te agarra una desesperación. Es tanto el amor que no lo podés entender. Entonces la primera reacción es que vos querés negociar con Dios. Vos le querés decir, te quiero, no sé, me quiero morir ya por vos. ¿Por qué moriste en la cruz por mí? A mí me tocaba morir. Y empezás a entender en 2 minutos lo que no quisiste entender en toda tu vida. Yo supongo que la gente de ahí de Bolivia habrá pensado, este loquito. Pero ¿saben qué, hermano? No hay que juzgar, porque ese loquito estaba sentado con Jesús. Por eso ustedes no se hagan problemas si la gente los ve orar caminando. Porque estos loquitos están con Jesús. Y llego a Ezeiza, llego al aeropuerto de Ezeiza. Después de toda la gira, todos los viajes, de tocar con los monstruos rock y todos los nombres estos que inventan los norteamericanos para hacer festivales de rock, llegaba yo con mi valija y mi bolso. En Ezeiza todo el mundo, por un horario al mediodía, viaja todo el mundo, salen todos los vuelos. Y yo tratando, y me cae una persona de Clarín, del diario Clarín, y me dice, nos enteramos del secuestro. O sea, la información ya había volado porque la prensa de México ya lo había lanzado, lo del secuestro. Entonces, me quiere hacer la nota. Le digo, no, flaco, mirá, perdóname. No me interesa nada. Si tenés ganas de hablar con alguien, esperá que venga mi manager o lo que vos quieras, pero no me interesa. Y sigo caminando y me viene siguiendo. Le digo, por favor, no me interesa. Se habrá asustado por mi cara, no se tendría la cara desfigurada. Y sigo caminando para buscar un taxi, porque yo no le quería avisar a nadie que volvía a la Argentina. Ni a mi esposa, ni a la familia de mi esposa, no les quería avisar, no los quería asustar. Pero bueno, ya la prensa se había encargado, la radio se había encargado.